Preguntas y respuestas. Rosual, derribaste a la ballena blanca, y repeliste al culto de la bruja que se había dirigido a la mansión. Ya sea la alianza que hiciste con la candidata Cruz-sama, o la batalla antes mencionada, tus logros, sin duda han crecido muy bien. Sin darse cuenta de que dejaba caer, cada vez más, su peso sobre la cama, Rosual se tocó la barbilla y cerró los ojos. Saliendo de su boca, en esta conversación con Subaru, en medio de la noche, se encontraban todas las diferentes cosas que habían ocurrido en su ausencia. Y Subaru, conteniendo su mal hábito de dejarse llevar por la conversación, hizo todo lo posible para eliminar la jactancia y los relatos de sufrimiento, dando, lo que él creía, era una explicación objetiva de los hechos. Entonces, pensando en todo lo que había hecho, una vez más, Ram. Para decirlo sin rodeos, parece que has hecho tanto que empiezo a creer que tus palabras no son más que simples delirios. ¿Desde cuándo te has convertido en un personaje de una obra de teatro de acción y aventura, Barusu? Subaru, lo que acabas de decir me ha dado una sensación extraña y difícil de explicar, ¿sabes? Aunque, para ser sincero, todavía sigo preguntándome cómo hice todo aquello. Pero ya sea en base a mi propio criterio o en base al criterio de los demás, definitivamente no fue poca cosa lo que hice, ¿no es verdad? Fue un resultado que ni siquiera Kunming hubiese sido capaz de lograr. Y aún bajo el frío sarcasmo de Ram, parecía que al menos reconoció la importancia de los logros de Subaru. Así, poco a poco, sus ánimos se elevaron. Rosual, un resultado más allá de todas las expectativas, no hay ninguna otra manera de decirlo. Tal logro, incluso yo, mejor dicho, nadie podría haberlo imaginado. Como si por fin hubiese terminado de digerir su asombro, Rosual dijo estas palabras llenas de elogio. Luego, con una expresión seria, tan rara en él, sus ojos heterocromáticos se enfocaron en Subaru, que estaba sentado en una silla frente a la cama. Rosual, primero, quiero una vez más expresar mis palabras de gratitud. Por haber protegido mi tierra, y a la gente de mis dominios, tienes mi más profundo agradecimiento. Subaru, claro. ¿Cómo debería decir esto? Tú escuchándote decir eso, de esa manera, me hace querer acurrucarme en una esquina. Tampoco es como si hubiera sido la gran cosa ni mucho menos. Ran, parece que Barusu es algo incapaz de comprender la seriedad en sus palabras de agradecimiento, Rosual-sama. En el momento en que Subaru puso fin a las amables palabras de agradecimiento de Rosual, Ran dio un paso adelante e interrumpió. Sus claros y firmes ojos lo miraban con inferioridad. Ram, interrumpir a tu superior, y encima rechazar sus palabras de agradecimiento es, en esencia, imperdonable. Además, como más grave, Rosual-sama es una persona que sustenta el poder de una región entera del reino de Ludnica. Sus palabras de gratitud sostienen mucho más peso de lo que puedes imaginar, Barusu. Ran, desde la posición de Rosual-sama, no debería siquiera tener que molestarse en mirar a alguien por debajo de su rango, y mucho menos ofrecer palabras de gratitud. Haber llegado a tales extremos, por favor ten un poco más de consideración en cuanto a su importancia. Como cachetada en el rostro, Ran lanzó aquellas palabras que dejaron completamente en blanco los pensamientos demasiado optimistas de Subaru. Escuchando todo eso, incapaz de ocurrírsele ni siquiera una respuesta, Subaru dejó caer la cabeza. Entonces, diciendo, no. Rosual agitó suavemente sus manos como para suavizar las cosas. Rosual, la forma en la que Ran lo ha dicho ha sonado un poquito exagerado. Mis palabras no tienen tanto valor. Ran, Rosual-sama. Al escuchar la llamada preocupada de Ram, Rosual asintió, y con un sin embargo, continuó Rosual, dejando de lado, por ahora, la importancia de mi gratitud en cuanto a mi posición social, el peso de lo que Subaru-kun ha logrado es irrefutable a los ojos de cualquiera. Tanto así, que si no te recompenso apropiadamente, puedes fácilmente imaginar la decepción e indignación pública que sería dirigida hacia mí. Subaru. Entonces, ¿qué vas a hacer por mí? Rosual, una recompensa apropiada. Subaru-kun, ¿recuerdas lo que sucedió en el salón de la selección real? Al ver aparecer un nudo en la garganta de Subaru, Rosual entrecerró los ojos. Como si esa mirada penetrara a través de él, lo que pasaba por la mente de Subaru fueron las abominables memorias que incluso ahora le hacen arder el pecho de vergüenza y burla cada vez que las recuerda. La declaración que había hecho en ese lugar, sus palabras imprudentes, su falta de entendimiento, su falta de comprensión de sí mismo, la absurda risa pronunciada por ese estúpido de él mismo, que incluso había mancillado en su mente aquello que más le importaba. Pero, aún así, Subaru lo recuerdo. Es algo que jamás podría olvidar o, mejor dicho, algo que jamás debería olvidar, o eso creo.
Rosual, entonces, como recompensa por tus acciones, ¿qué te parece si hago de las palabras que dijiste en la selección una realidad? Ten la seguridad de que, al amanecer, cuando salgamos de este lugar, te nombraré caballero. Levantando la cabeza, por un momento, Subaru fue incapaz de abarcar el peso de esas palabras. Al ver a Subaru vacilante, parpadeando, Rosual asintió con la cabeza, Rosual luchando junto a la condesa, en la batalla contra la ballena blanca, y matando a un arzobispo del pecado del culto de la bruja, no puedo permitir que estos hechos queden en el anonimato. Tu nombre, el nombre del caballero Natsuki Subaru, deberá ser llevado con honor y se hablará de él con admiración en todo el reino. Cuando esto suceda, nadie será capaz de reírse de las palabras que dijiste en esa sala. Esperando ser de ayuda para Emilia, aquellos habían sido los ladridos de un joven sin nada en que apoyarse. El joven que había estado soñando, y que tantas veces había sido golpeado por la dura realidad, después de haber perdido la esperanza, de haber caído en la locura, impulsado por la venganza en desprecio de todas las cosas y, al final, salvado por el amor ahora, él estaba aquí. Todo lo que sucedió en aquel momento, sin duda, el honor que le había sido otorgado a través de los labios de Rosual sería la prueba de que hubo algo de valor en todo eso. Que, aunque nadie más lo recuerde a excepción de Subaru, la gran mayoría de sus logros fueron gracias a Rem. Subaru. Gracias, lo aceptaré. Mientras eso signifique que le dará algún sentido a la batalla que luchamos. Rosual es un logro para estar orgulloso, y no permitiré que ninguna persona lo mire en menos. Ahora tienes el derecho de estar al lado de Emilia-sama con la cabeza bien alta. Por tu propia fuerza, te has ganado esto. Subaru. No fue solo mi propia fuerza. Murmuró en voz baja al escuchar las palabras de Rosual. Observando a Rosual fruncir ligeramente el ceño incapaz de entender su significado, Subaru cerró los ojos y respiró profundo. Luego, cuando los abrió de nuevo, se encogió de hombros como si no tuviera importancia. Subaru ha sido un fuerte cambio, oye. Tengo que tener cuidado, después de haber estado fuera de personaje durante tanto tiempo me va a ser embarazoso volver a la normalidad. Me estoy sonrojando. Rosual. Tienes toda la razón. Vaya, no fue en absoluto algo propio de mí, incluso mis hombros se han puesto rígidos. Con la relación que tenemos entre nosotros, no es para nada lo nuestro estar hablando tan seriamente. Del mismo modo que Subaru abandonó su seria mirada, Rosual también se relajó, y la tensa atmósfera que había hace un momento, desapareció. Y, observando la conversación entre Subaru y su amo, Ram dejó escapar un pequeño suspiro, y con un bueno, continuó la conversación. Ram, entonces, Barusu, me imagino que hay algo que deseas preguntar a Rosual-sama, ¿verdad? Es por eso que dejaste a Emilia-sama lejos de nuestra conversación, ¿no es así? Subaru, tu perspicacia de verdad que ha ayudado mucho a que esta conversación avance, te lo agradezco mucho. No es que piense que Emilia tan fuera una molestia, pero parece que la boca de Roski se pondría tiesa si ella estuviera aquí. La acertada observación de Ram hizo que Subaru pusiera una sonrisa incómoda. Al verla, Ram dirigió su mirada hacia el lugar donde Emilia había estado de pie, asegurándose, una vez más, de que solo quedara un espacio vacío despoblado por su ausencia. Ram le pedía a Lewis-sama que la acompañara en un recorrido por el santuario, pero cuando Emilia-sama escuchó que Barusu se quedaría aquí, parecía haberse sentido un poco sola. Subaru, a pesar de que me alegra que dependa tanto de mí, si pienso en todas las cosas por venir, no puedo estar detrás de cada deseo inmediato enfrente a mí. Lo más probable es que se encuentre con Otto por el camino. Aunque estoy un poco preocupado con que él esté a solas con ella, ese bastardo de Otto probablemente moverá ficha con ella. ¿Qué hago? Emilia Tan es súper mega adorable, ¿o no? Me estoy preocupando. Rosual, hablar contigo mismo y haciéndote estar aún más preocupado de lo que ya estabas, es una mala idea, ¿no te parece? De todos modos, no te has equivocado. La verdad es que, hay ciertas cosas que no quiero que Emilia-sama escuche, por lo que, probablemente nunca abriría mi boca en su presencia. Al ver el corazón de Subaru revoloteando sobre preocupaciones insustanciales, Rosual negó con la cabeza, dejando al descubierto su descarada afición de ocultar secretos. Y al igual que Rosual hizo, Subaru cerró uno de sus ojos, y con un tal como pensaba, puso sus pensamientos internos en su boca. Subaru, estás restringiendo intencionalmente información a Emilia Tan. ¿A quién crees que estás tratando de imitar aquí? Rosual, es necesario ser selectivo con la información, ¿no te parece? Como candidata a la selección real, la importancia de Emilia-sama está muy por encima de mí. Pero, ahora mismo, su cuerpo y su conocimiento no han alcanzado el nivel de su reconocimiento y estatus y todavía necesitan pulirse.
Así que, mientras todavía está aprendiendo, poner demasiadas cargas sobre ella sería irracional. Subaru, decir esto como si fueras un tipo que solo pretende proporcionar un entorno de aprendizaje despreocupado para Emilia Tan, es una bonita manera de enmarcarlo. Pero dejarla en la oscuridad en una situación de vida y muerte, sabiéndolo muy bien y no decirle nada, eso no suena razonable para nada, ¿no lo crees? Incluso para ti, eso no es para nada bueno. Sabiendo que Rosual estaba tratando de enmascararlo con palabras superficiales, Subaru contuvo sus ganas de discutir, y continuó su ataque con voz tranquila. Al ver la fingida calma de Subaru, Rosual cerró un ojo, y en silencio le devolvió la mirada a cambio. Fijamente, con un solo ojo su izquierda pupila amarilla seguía mirando a Subaru. Desconociendo el significado de esa mirada inquietante, el cuerpo de Subaru vaciló. Y entonces, como si hubiese leído su molestia, Rosual se rió. Rosual, bueno, me imaginé que seguirías cuestionando este tema tarde o temprano. Por eso, esta vez he preparado mi resolución. ¿Subaru resolución? Rosual, la resolución de que ya no voy a eludir las preguntas de Subaru-kun, y que ahora daré todas las respuestas. Después de todo, incluso si quisiera huir, sería imposible para mí con estas heridas, por lo que ahora es el momento perfecto, ¿no lo crees? Con una seca y rápida carcajada desde su cama, Rosual se daba ligeras palmadas sobre los muslos mientras decía aquello. Por unos instantes, Subaru se sorprendió de lo fácil que había aceptado la derrota. Subaru. ¿Pero qué clase de situación es esta? Rosual, que no confíes en mí a estas alturas, me hace sentir un poco solo. Pero, tomando en cuenta la relación que hemos tenido entre tú y yo, no puedo culparte por sentirte así. Subaru, tampoco es que piense que sea bueno ser tan tajante con mi desconfianza, pero con todo lo que ha pasado hasta ahora, era completamente de esperar. Después de todo, siempre has sido un poquito demasiado excesivo en el temitre de guardar secretos. Pero, ¿de verdad puedo confiar en ti esta vez? Rosual, por supuesto. Viendo la mirada desconfiada de Subaru, Rosual asintió con la cabeza, abriendo ligeramente los brazos. Rosual, todo lo que has logrado en estos últimos días, me han dado más que suficientes pruebas para abrir completamente mi corazón ante ti. Por fin puedo estar tranquilo. De ahora en adelante, puedo depositar mi confianza en ti, desde el fondo de mi corazón, aceptarte y reconocerte como mi cómplice. Subaru, vale, espera un poco porque tengo la sensación como si me acabaran de dar una pesada cruz que cargar. No es necesario que dejes salir todo aquello así de golpe. Podemos ir más lento, ¿sabes? Rosual, a pesar de haberte dicho todo eso con el corazón, pensar que ibas a ser tan frío conmigo. Subaru, no quise que sonara así, pero si me sueltas todo eso de golpe, es demasiado que asimilar para mí. En el instante en que su intercambio de palabras comenzó a sonar como el de una pareja que acababa de empezar a salir y que no estaban seguros de cuál sería el siguiente paso en su relación, Subaru dejó escapar una tos, intentando ordenar sus pensamientos, seguido de un de todas llenas. Subaru, dejemos todo eso de ser cómplices para otro día. Por ahora, solo necesito que me dejes hacer algunas preguntas que he querido hacer desde hace tiempo. Así que, ¿cuál es la verdadera razón por la que le ocultas toda esta información a Emilia? Empecemos por eso. Rosual. Una vez más, Rosual cerró uno de sus ojos mientras observaba a Subaru. ¿De qué manera elegía Rosual la información que compartía con Emilia? Las implicaciones que podían resultar de todo esto, incluyendo los eventos ocurridos en repeticiones anteriores, serían insondables. El hecho de que ella fuera una semielfa de nacimiento, si ella hubiera sabido que algo como eso podía incitar al culto de la bruja a entrar en acción, entonces, quizás, habrían sido capaces de preparar alguna contramedida efectiva contra el ataque sufrido en la aldea de Arlam y la situación actual de Rosual. Y, por otro lado, una información como esa hubiese tenido un gran impacto en las acciones de Subaru, que solo pudo correr frenéticamente de un lado a otro intentando reparar la situación y, como resultado, lo que le ocurrió a Ren podría haber sido. Subaru, respóndeme, Rosual. Si de verdad deseas tanto convertir a Emilia Tan en rey, entonces, me imagino, que sería increíblemente inconveniente para ti si ella decidiera abandonar a medio camino. Y, aún así, ¿por qué te esfuerzas tanto en poner a Emilia Tan en desventaja ocultándole ese tipo de información? No tiene ningún sentido. Rosual, en cuanto a esa pregunta, te responderé de la siguiente forma: todo es tal cual como has dicho, y es precisamente por ser así, que la información que comparto con Emilia-sama es restringida. Subaru. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás tratando de decir que, ocultándole información a Emilia y poniéndola en desventaja, es de alguna manera necesario para que pueda ganar la selección real?
Rosual, eso es exactamente lo que digo. ¿No crees que hay algo de mérito en todo eso? La respuesta de Rosual dejó sus pensamientos alborotados. Subaru frunció el ceño dejando ver completamente su confusión. Y, viendo su reacción, Rosual se acomodó sobre la cama, causando un leve crujido en ella. Rosual Subaru-kun, ¿será esto lo que intentas decir? Que cuando ellos se enteraran de la participación de Emilia Sama en la selección real, había una posibilidad de que el culto de la bruja hiciera un movimiento. Y en realidad lo hicieron, y atacaron mis dominios. Entonces, si yo hubiese sabido de esta posibilidad, debería haber sido capaz de preparar contramedidas apropiadas. Subaru, ese sí. Exactamente eso. Cualquiera lo pensaría. Es más que obvio. Puede que yo no lo supiera, pero la relación entre el culto de la bruja y los semielfos es muy conocida, ¿no es así? De hecho, tú mejor que nadie deberías haberlo sabido. Si lo pensamos así, entonces, ¿por qué no preparaste nada de nada? No, incluso antes que eso, ¿por qué abandonaste tus tierras y te encerraste a ti mismo en el santuario? Rosual, he estado atrapado aquí en el santuario, la idea inicial no era estar fuera de la mansión por tantos días. Subaru, tus excusas ya no las creo. El haber terminado lesionado y el encontrarte en un estado de arresto domiciliario, fue todo después de desafiar las pruebas de la tumba para calmar los ánimos de los aldeanos de Arlan. En otras palabras, ocurrió después de que yo evacuara a los aldeanos del ataque del culto de la bruja, así que, no volver antes de eso, fue por tu propia voluntad. Rosual, usar la lógica para argumentar contra un oponente con el que estás enojado, de verdad que termina dando sus frutos. Es realmente un buen hábito a seguir. Escuchando cómo Subaru rechazaba su pobre excusa, Rosual simplemente se encogió de hombros como si nunca hubiera esperado engañarlo. Enfadado con este gesto, Subaru dio un paso adelante, pero, Subaru, Ram. Rosual-sama está muy herido. Aún así, para incinerar a Subaru, la sola punta de uno de sus dedos sería suficiente. Pero Ram no perdonará este comportamiento insolente delante de ella. Subaru parece saberlo aceptado. Ser tratada como un pedazo de sacrificio, al igual que el resto de los aldeanos. Él sabía que esos idiotas del culto se dirigían a la aldea y, sin embargo, huyó completamente solo de ese barril de pólvora esperando a ser reventado. ¿Cómo puedes disculpar algo como eso? Ram, no es cuestión de disculpar o no disculpar. Ram perdonará cualquiera y todas las acciones tomadas por Rosual-sama. Incluso la manera en que trate a Ram, ya sea que me corte o me deje de lado, será siempre igual. Subaru, tú. Enfrente de la incomprensible devoción de Ram, la garganta de Subaru se llenó de rabia. Pero, aún así, no podía repentinamente recurrir a la violencia. Quizás fue debido al sobrio juicio de que él no sería adversario contra ninguno de los dos enfrente a él, o tal vez, fue porque Subaru, incluso Ren, fue sacrificada por esta clase de razones que no puedo entender. Ram. Yo no sé a quién te estás refiriendo, pero Ram no tiene ninguna relación con Banan nombre. Para Ram, Rosual-sama lo es todo, y todo lo demás es insignificante. Incluso la pasión de Subaru no podía producir el más mínimo fragmento de eco en el corazón de Ram. Eso ya lo sabía. Ese argumento no tenía ningún sentido para la chica que había olvidado completamente la existencia de Rem. Y, aún así, al mismo tiempo, por fin lo comprendió. Desde el inicio, él había sido consciente de la inusual lealtad de Ram hacia Rosual. Pero ahora esta obstinación perversa, era un tipo diferente de locura de aquella que sentía la Ram que Subaru había conocido hasta ahora. Y no había ninguna otra razón más grande para esto, que el haberse olvidado completamente de la existencia de Rem. Subaru no sabía todos los detalles de lo que les había sucedido a ellas en el pasado. Pero si reunía y analizaba los fragmentos de lo que Rem le había mencionado al respecto, podía tener una idea de la gran confianza que las hermanas sentían la una por la otra. Con su sentimiento de culpa y complejo de inferioridad balanceándose entre esos dos, los complejos de Rem habían hecho que dependiera aún más de su hermana mayor. Y aunque la inestabilidad de Ram no era muy fácil de ver, cuando se encontraba cerca de su hermana menor, fragmentos de ella podían verse a través. Al igual que Rem, cuyo mundo consistía principalmente en Ram, el mundo de Ram consistía solamente en Rem y Rosual. Habiendo superado todos sus complejos, cuando ese estrecho mundo, comenzando con Subaru, comenzó a ampliarse cada vez más, Rem cambió. Pero el mundo de Ram seguía siendo igual de estrecho. Habiendo olvidado a la persona que formaba la mitad de su mundo, ahora, el mundo de Ram solo se componía de Rosual. Esto puede ser un poco extremo, pero esa era la causa de su excesiva lealtad hacia Rosual. Rosual Ram, no provoques demasiado a Subaru.
Después de todo, Subaru no tenía la intención de hacer nada en contra de mí. Fue solo un paso adelante. Ram, si usted lo dice, Rosual-sama. Rosual, sí, sí. No importa. No es así, Subaru-kun. Pareces un poco enojado, pero no has explotado en furia. Algo así como perderte a ti mismo y golpearme en la cara. Tú no elegirías perder esta oportunidad de continuar nuestra conversación sin interrupciones, ¿no es así? Subaru, ¿eso qué se supone que significa? Rosual, es muy simple. Si este fuera el viejo Subaru, en alguna parte de esta conversación habrías lanzado un golpe, habrías gritado y vociferado idioteces, y la conversación habría terminado. Pero no lo hiciste, e incluso mientras aguantas esa rabia, te aferraste a la discusión, sin abandonarla. Yo me atrevo a decir que has madurado, Subaru. Mientras Rosual aplaudía cínicamente, habiéndole entregado este cumplido superficial, Subaru sintió una ardiente furia en su pecho que le hizo querer gritarle. Pero, sabiendo que, si él se permitía ceder a este impulso, estaría dándole a su oponente exactamente lo que él quería, se detuvo a sí mismo, tomó un largo y profundo respiro, y contuvo las olas de su rabia. Y al hacer esto, se dio cuenta de que había probado que las palabras anteriores de Rosual eran correctas, y no pudo contener la irritación consigo mismo. Rosual, bien, ya es suficiente. Continuar molestando al joven más allá de esto no sería apropiado por parte de un adulto. Puesto que tú me has mostrado cómo has crecido, yo debería mostrar un poco más de madurez también. Subaru. Entonces por favor hazlo. De todas formas, me gustaría que contestaras claramente a mi pregunta anterior. Y no intentes esquivarla. ¿Por qué le has escondido el culto de la bruja a Emilia? ¿Y por qué, a pesar de haber sabido que el culto de la bruja estaba en camino, tú, la mayor fuerza de combate que tenemos, dejaste la mansión? Rosual, puedo contestar ambas preguntas con una sola respuesta. Me comporté de ese modo para evitar una confrontación con el culto de la bruja. Subaru. Al escuchar esta calmada y metódica respuesta, por un momento, Subaru fue incapaz de comprenderla. Masticando, tragando, digiriendo esas palabras al interior de su mente y empapándose completamente de sus contenidos, Subaru, yo, en realidad no lo entiendo. Para evitar luchar contra el culto de la bruja, ¿pero por qué? No me digas que eres alérgico a ellos o alguna otra basura como esa. Si tú hubieras estado allí, ¿no podrías haberte encargado de esos bastardos de un solo golpe? Entonces las víctimas. Rosual, ya veo. Es verdad, si yo hubiera estado allí, entonces los daños colaterales de aquella perturbación podrían haber sido disminuidos. Trato de tener una comprensión exacta de mi propia fuerza, y soy consciente de que soy una de las pocas personas consideradas como las más poderosas en este país. Es seguro decir que, si yo hubiera estado allí, entonces el ataque del culto de la bruja habría sido fácilmente repelido. Subaru, si entiendes eso, entonces ¿por qué? Rosual, ese es el por qué. Observando algunas gotas de saliva que salían volando desde Subaru, Rosual extendió un dedo para detenerlo, y entonces, apuntando ese mismo dedo hacia el techo, Rosual, si yo lo hubiera hecho todo, este no habría sido el logro de Emilia-sama, ni tampoco habría sido tu logro, ¿no es verdad? Incluso si mi propia reputación hubiera mejorado en algo, no habría sido de ninguna utilidad. Subaru. En ese momento, Subaru no podía entender nada de lo que Rosual decía. Debió haber sido una broma. Rezando que Rosual continuara con algún tipo de broma, Subaru se quedó callado y esperó las siguientes palabras de Rosual. Sin embargo, mirando a Subaru, que había guardado silencio, Rosual solo inclinó la cabeza. Rosual, ¿cómo podría negarlo? Después de todo, fue un desastre que yo estaba completamente seguro que iba a suceder. ¿Cómo no utilizar la situación al máximo? Subaru, tú sabes lo que estás diciendo. Rosual. No entiendo qué parte crees que es un problema, Subaru-kun. Me pregunto cuál podría ser. ¿Acaso fue el daño causado a la aldea de Arlam? ¿Fue haber tenido que tomar prestada la fuerza de los mercenarios y el ejército privado de Crust-sama para repeler al culto de la bruja? ¿O es sobre el hecho de que todos estos daños podrían haber sido evitados? La voz de Subaru estaba temblando, y, como si leyera dentro de lo más profundo de su corazón, Rosual lanzó aquellas palabras como si fuera lo más normal del mundo. Al oír esa respuesta, Subaru sintió un temblor proveniente de cada órgano de su cuerpo. Antes, cuando él había hablado con Puck, en el momento en que el espíritu dijo frente a la ren dormida, esta niña se sacrificó para ayudar a Ria, Subaru se dejó llevar por la ira. Y debido a aquel suceso, Subaru dolorosamente entendió que entre su sensibilidad y la del gran espíritu, había una brecha insuperable que no podía ser llenada con palabras.
Visto de otra manera, la rabia que él sentía en ese momento hizo que entendiera que siempre habían sido dos entidades fundamentalmente diferentes. Sin embargo, ese no era el caso con Rosual. Después de todo, él comprendía completamente la razón por la cual Subaru estaba enojado y sabía perfectamente lo que Subaru quería decir, y fue a sabiendas de todo eso, que tomó aquella cruel decisión. Subaru, todo esto es en retrospectiva, ¿verdad? En cierto modo, entiendo lo que estás tratando de decir. Al rechazar el ataque del culto de la bruja, quienquiera que estuviera al mando habría recibido el crédito, y eso definitivamente tendría un gran impacto en la selección real, lo entiendo. Y también entiendo que si tú tomabas parte en ello no habría tenido el mismo efecto. Pero... Con un movimiento salvaje de su brazo, y mostrando sus dientes, Subaru gritó: «Subaru, ¿cuántas personas crees que murieron porque no estabas allí o porque ni siquiera te molestaste en decir nada?» Claro, las bajas no fueron catastróficas. Pero incluso así, el número no fue 0. Personas murieron. Ya fuera nuestra propia gente, o fueran esos bastardos del culto de la bruja. Rosual, incluso si yo hubiera estado allí, el tratamiento a los cultistas de la bruja no habría cambiado. Todos ellos, simplemente habrían sido reducidos a cenizas. Aceptaré la responsabilidad por las bajas de nuestro lado, pero culparme de las pérdidas del enemigo podría ser un poco rebuscado, ¿no crees? Subaru. Aún así habría sido más tranquilo. No, no es sobre eso. Cada cosa que has estado diciendo ha sido en retrospectiva. Es verdad que salió bien. Nuestras pérdidas fueron mínimas, los enemigos fueron exterminados. Emilia-tan está a salvo, los aldeanos de Arlan fueron evacuados con toda seguridad. Pero todo eso fue una gran coincidencia. Originalmente, si Subaru no hubiese hecho nada, los aldeanos, todos en la mansión, Emilia. Subaru, todos ellos habrían muerto. Esa vez, si las cosas no hubiesen funcionado perfectamente. Todo el mundo habría sido miserable, cruel y agonizantemente. Torturados hasta morir. Cubriendo su rostro, Subaru ahogó las lágrimas dentro de su voz. Al otro lado de sus párpados cerrados, emergieron de nuevo esas escenas infernales que él nunca jamás podría olvidar. El pueblo consumido por las llamas. Los cadáveres esparcidos en el suelo. Los cuerpos de los niños. El cuerpo de Rem abandonado en el jardín de la mansión. Y, por último, el fin del mundo al congelarse. Todo eso, habría sido el indiscutible mundo si Subaru no lo hubiera anulado regresando de la muerte. Subaru, si hubieras estado allí, nada de eso habría sucedido. Tú ya lo sabías, pero aún así decidiste verlos morir. ¿Cuántas veces has matado a esas personas? Rosual, es preocupante ser malentendido de esa piedra. Aquellos que atacaron fueron el culto de la bruja, no yo. Además, el ataque del culto de la bruja fue detenido por tus manos antes de que pudiera pasar algo más, las víctimas de las que hablaste nunca existieron. Solo estás repitiendo tonterías. Subaru. Eso es tan... Al escuchar las frías palabras de Rosual, Subaru dejó caer sus hombros y respondió con una tranquila voz. Tonterías, si eso era lo que él pensaba de sus palabras, entonces no había nada que Subaru pudiera decir para cambiar eso. Subaru no podía explicarle sobre su regreso de la muerte a Rosual, ni tampoco podía culparlo por cosas que nunca habían pasado en esta realidad. El único que había experimentado aquel infierno era Subaru, y el que exoneró a Rosual del crimen de causar ese infierno, también fue Subaru. Subaru. Si al final hubiese resultado que yo no era más que un simple inútil pedazo de basura, entonces ¿qué habrías hecho? Lograr que Emilia sea rey, tú quieres eso tanto como yo. Pero las probabilidades eran de 1 en 1.000.000. Era mucho más probable que todo hubiera terminado allí. Rosuali, sin embargo, superaste completamente aquella precaria situación. ¿Es que acaso estás insatisfecho? Subaru, estoy insatisfecho. No pareces ser el tipo de hombre que dejaría las cosas a la suerte. Hay muchos tipos diferentes de apostadores. Hay quienes no saben si van a ganar o perder, y confían totalmente en su suerte. Y también aquellos que no desean ser dirigidos por el destino, y solo cuando han logrado reunir la mejor mano posible, dejan todo al azar. Y luego, hay quienes preparan todo de principio a fin, y solo participan de aquella supuesta apuesta cuando la victoria es segura. Subaru, no eres del tipo apostador en primer lugar. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Rosual. Porque yo creo en ti. Cuando Subaru le preguntó por segunda vez, Rosual bajó el tono al responder. Al oír esta respuesta, Subaru no pudo evitar que una risa disimulada escapara de sus labios. Subaru, así que no piensas darme ninguna respuesta seria después de todo. Rosual, si crees mi historia o no es otra cuestión, pero todo lo que he dicho es cierto.
Porque aquí, esta noche, he decidido que no voy a mentirte. Las cosas que no puedo decir, no las diré, y si hay cosas inapropiadas para esta ocasión, no las mencionaré tampoco. Pero, lo que yo digo, juro que está libre de falsedades. En respuesta a las palabras de Subaru que sonaban con un poco de decepción, Rosual dijo esto de una manera solemne. Pero, ¿Subaru podía creer algo como eso? Habiendo perdido ya todas las impresiones positivas de Rosual en la conversación hasta ahora, Subaru ya no estaba en posición de aceptar todo lo que él decía. Ante la mirada penetrante de Subaru, Rosual giró la cabeza hacia un lado. Rosual, lo diré de nuevo. La razón por la que tomé esa decisión, es porque creía en ti. Creí que si tú te dabas cuenta en el peligro en el que estaba Emilia-sama, te esforzarías por establecer una alianza con Crush-sama, y harías todo lo que estuviera a tu alcance para repeler al culto de la bruja, logrando, de este modo, reconocimiento y distinción. Subaru, incluso si fingimos por un momento que eso es verdad, ¿cómo demonios decidiste creer en alguien como yo? ¿Qué es lo que sabes acerca de mí? Solo nos conocemos desde hace un mes. ¿Qué viste para creer que yo era el tipo de hombre en el cual depositar esa clase de fe? Pisoteando el suelo, Subaru se opuso a las floridas y descaradas palabras de Rosual. Señalando con un dedo, Subaru sacudió la cabeza, rechazando todo aquello que acababa de escuchar. Subaru, pero eso no podría ser cierto. La última vez que nos vimos, yo era absoluta y completamente, 100% basura. Fue solo por lo que pasó después, que más o menos esta basura mejoró. Pero lo que pasó después, nadie lo sabe excepto yo. Así que exactamente ¿en qué parte de mí crees? Rosual cerró un ojo y, de una manera inquietante, con la pupila amarilla, miró a Subaru. Como si quisiera sacudirse esa mirada de encima, Subaru pateó el suelo con todas sus fuerzas. Subaru, eso es absurdo. ¿Realmente estás intentando decir que confiaste en este idiota cabeza hueca para que todo saliera bien, y simplemente dejaste atrás a tu gente y todo lo demás como si fuera algún tipo de juego, arriesgando tu propia posición y futuro en una apuesta? ¿Qué se supone que debo decir ante algo tan cruel y desalmado? Rosual. Parece que este es el final de la conversación de hoy. Mientras que Subaru había dejado salir su ira, Rosual se limitó a susurrar esto último. Al oír ese susurro, Subaru gritó, dando voz a su inagotable disgusto. Subaru, si no tienes ninguna intención de hablar sin rodeos, todo lo que digas será inútil. Después de esta conversación, no tengo ninguna intención de creer en tu palabra nunca jamás. Rosual, parece que tu impresión de mí ha caído muy bajo, eso es realmente lamentable. Aún así, no creo que haya necesidad de confirmarlo, pero, respecto a nuestra conversación de esta noche, Emilia-sama. Subaru, no le diré nada. Para empezar, tampoco es que haya mucho que decir, y lo poco que has dicho, ha sido adornado, por lo que no tendría ningún sentido decirle nada de esto. Me imagino que también habías anticipado esto, ¿no es verdad? Por eso le has estado dando tantas vueltas al asunto. Independientemente de las verdaderas intenciones de Rosual, la selección real todavía estaba en curso, y aumentar las fricciones entre Emilia y Rosual no era algo que él quisiera hacer. Además, con Emilia actuando ahora como representante de los aldeanos de Arlam, la facción de Rosual necesitaba permanecer unida. Le causó espasmos pensar en cómo coincidía con las intenciones de Rosual, pero, tomar las pruebas, definitivamente mejoraría la forma en que la gente veía a Emilia. Y todo eso, estaba siendo controlado por las palmas de ese hombre. Rosual, lo entiendes todo, y la ira que sientes hacia mí es insoportable. Sin embargo, no has volteado la mesa ni nada por el estilo. Tú realmente eres tal y como esperaba. Cuando Rosual dijo esto a Subaru, que había estado rechinando los dientes para contener su disgusto, Subaru alzó la cabeza y vio el rostro de Rosual girando en una expresión verdaderamente repugnante. Rosual, tú eres, sin lugar a dudas, digno de ser mi cómplice, ¿no lo crees? Subaru, bastardo, espero que tengas una muerte digna de ti. Rosual, lo sé. Definitivamente me iré al infierno. Es por eso que, antes de que eso ocurra, debo dar lo mejor de mí para extender mi mayor brutalidad sobre todo el presente mundo. Enviando una afilada mirada ante aquella declaración de Rosual, y sin decir ni una sola palabra, Subaru dio media vuelta y salió furioso de la habitación. Más allá de este punto, cualquier otra conversación habría sido inútil. Si Rosual no tenía planes de revelar sus verdaderas intenciones, si no había manera de que Subaru pudiera descifrar sus pensamientos, entonces, no había absolutamente nada que pudiera resultar de ese intercambio. Pero, Subaru, ¿tú crees que todo va a salir tal y como esperas, y que todo el mundo se encontrará bailando en la palma de tu mano?
Apretando fuertemente el puño, mientras descendía por la calle aquella noche, Subaru preparó su nueva resolución. Mañana, Roswaal haría que Emilia tomara las pruebas, para revocar la impresión negativa que, la gente del santuario y de la aldea de Arlam, tenían por los semielfos. Lo que podía presentarse en ese proceso, la cantidad de obstáculos que Emilia tendría que soportar, definitivamente no era algo que ese hombre tuviera en consideración. Al final, no importaba cuántas heridas tuviera Emilia que soportar, incluso si su corazón fuera desgarrado hasta su mismo centro, él frívolamente se reiría mientras los acontecimientos continuaran desarrollándose de acuerdo a su voluntad. Si ese era el caso, entonces, Subaru no dejaré que eso pase. A esa chica. Emilia, yo la protegeré. Los requisitos necesarios para tomar las pruebas si el sueño que vio en la tumba no era solo un sueño, entonces Subaru también habría obtenido aquellos requisitos. Puede que haya sido concedido por el capricho de una bruja, pero con ello, él podría ser capaz de frustrar los planes de Roswaal. Todo el dolor y las lágrimas que habían brotado solo porque a ese hombre no le importaba para nada quienes le rodeaban, Subaru pondría un alto a todo eso aquí. Subaru. Eso es lo que debo conseguir en el santuario. Arriba, mucho más allá de donde Subaru había lanzado el puño, se encontraba flotando una pálida luna azul. Como si se aferrara a esa lejana e inalcanzable luz, cerró fuertemente el puño y, imaginando la forma de esa linda niña de pelo plateado en sus pensamientos, decidió que acabaría de lleno con los tortuosos planes de ese payaso. Ram. ¿Eso estuvo realmente bien? Aún en la habitación de la que Subaru había salido furioso, Ram, que había escuchado atenta toda la conversación, le preguntó a Roswaal en voz baja. Al oír esto, su amo sacudió la cabeza como si flaqueara de debilidad. Roswaal era de esperar ese tipo de reacción. Pero incluso si más o menos lo esperaba, es bastante deprimente ser arrancado de esa forma del corazón de un joven. Ram, usted sabe que no hay necesidad de mentir en frente de Ram. Roswaal, me alegra que estés preocupada por mí, pero esos fueron mis honestos pensamientos. Porque, en el corazón de Ram, pareciera que yo de verdad disfrutara haciendo estas cosas. Respondiendo sin emitir palabra, simplemente desviando la mirada de su amo, Ram acomodó las sábanas que habían sido desordenadas durante la discusión de hace un rato. Al hacer esto, sus dedos sintieron algo duro en el estómago de su amo, que ella rápidamente sacó de las sábanas. Ram Roswaal-sama. Esto es. Roswaal, lo siento. Si Subaru-kun lo hubiera visto, las cosas se habrían complicado demasiado. Pero, si lo escondía bajo mi trasero, probablemente me habría dolido bastante. Si no tengo cuidado. Recibiendo aquel objeto que ella le devolvía, como si fuera algo extremadamente valioso, Roswaal acarició suavemente su superficie a la vez que decía, no importa lo que ocurra. Tocándose con el dedo la barbilla, Roswaal, ahora están confirmadas las cualificaciones de Emilia-sama, y Subaru-kun está completamente encendido. Mañana en la noche, las pruebas por fin comenzarán. Ram, ¿qué crees que sucederá? Ram, las consideraciones de Roswaal-sama están muy por encima de las habilidades de Ram para comprender. Roswaal-sama, ¿es que acaso, usted sabe lo que va a pasar? Roswaal, esto no es tan conveniente. Comparado con la versión incompleta en posesión del culto de la bruja, puede que sea algo superior, pero, aún así, no deja de ser más que una pobre imitación, todavía lejos de lo que ella deseaba. La discusión con Subaru-kun de hace un rato, ¿cuánto de eso crees que sucedió exactamente igual a como estaba descrito? Roswaal respiró hondo como si contemplara algo más allá de su vista y, viendo esto, Ram levantó ligeramente las cejas y tímidamente, con vacilación, Ram, entonces, ¿cuánto de lo que usted dijo a Barusu fue? Roswaal, a pesar de que hubo algo de actuación. La mayoría de lo que dije fue acorde a mis verdaderos sentimientos. No, por supuesto que sabía que Subaru-kun estaría furioso. Pero, a pesar de saberlo, no podía evitar decir aquello que realmente quería decir, ¿no lo crees? Roswaal movía las manos frente a Ram como para explicarse a sí mismo, y luego, con un de cualquier continuó, Roswaal, ser despreciado por el compañero de mi corazón, realmente es muy doloroso que piensen en ti de esa manera, como si lo único que me importara fuera yo mismo. Oh, pero qué infantil continúo siendo, mi maliciosa amiga. Roswaal se reía a carcajadas mientras hablaba. Y, envuelto entre sus brazos, muy cuidadosamente, se encontraba un libro con una cubierta completamente negra. Roswaal colocó las yemas de sus dedos sobre el encuadernado del libro y, muy lentamente, los deslizó por toda la cubierta. Muy cariñosamente y muy lentamente. Gracias a traducciones y secas.